¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea que estéis viendo y escuchando esta reflexión en alguno de esos momentos. Esperamos que la primera parte de esta charla, titulada Entendidos en los tiempos, y que lleva por subtítulo La corona que vence al virus. Bueno, en la primera parte hicimos un análisis más o menos a vista de pájaro de los tiempos que corren, basado en Primera de Crónicas. Por cierto, nos equivocamos en la cita, no era Segunda de Crónicas 12:32, sino Primera de Crónicas 12:32. Y hoy estamos ya a 17 de marzo de 2020. Esos primeros 20 años del nuevo milenio que, como ya hemos comentado, en estos 20 años ha habido más cambios que en todo el siglo pasado. De manera que, basado en ese versículo donde David se había juntado de hombres y mujeres entendidos en los tiempos y que sabían lo que había que decir a Israel, estamos desarrollando esta reflexión en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos que seguramente no tienen comparación con ninguna otra época de la historia en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y también mencionábamos el Salmo 11, que en su verso 3 dice, Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vimos que el justo va a tener que prepararse. Si queremos ser sal y luz, tenemos que empezar en primer lugar por estar nosotros mismos bien firmes, bebiendo de la fuente y no del ambiente de este mundo. Beber del ambiente de este mundo nos puede colocar al borde de la desesperación, literalmente, pero beber de la fuente, del agua de la vida, de la palabra eterna, esa que no pasa y permanece para siempre, nos asegura una perspectiva correcta de estos tiempos en los que vivimos. Mencionábamos cómo el mundo navega a la deriva en aguas inciertas y cómo en medio de esa situación hay dos anclas que son las que han de mantener bien firme la nave de nuestras vidas para que podamos tener estabilidad y no hundirnos en la desesperación. Esas dos anclas vimos que eran la verdad y la esperanza. Verdad y esperanza que, como también vimos, solamente dos instituciones en los tiempos que corren son capaces de ofrecer. Esas instituciones son la familia y la Iglesia. Respondiendo a la pregunta, ¿quién va a recoger los escombros de una cultura occidental que se derrumba y desintegra a marchas forzadas? La familia y la Iglesia son esas dos instituciones que han de recoger los escombros de una sociedad fragmentada, de una sociedad bajo la cultura de la posverdad y de una sociedad que no tiene esperanza. Y las personas necesitan esperanza, autenticidad, integridad, motivos por los que vivir, motivos por los que luchar y aún motivos por los que morir. La familia y la Iglesia, por tanto, adquieren un papel absolutamente preponderante en nuestros días. Cuenta una anécdota que de pronto un papá que tenía a su niño en casa, por las circunstancias que todos sabemos de confinamiento, de pronto el niño no paraba de molestar a su papá y el padre, pensando en cómo podía librarse de su hijito al menos por un par de horas para seguir trabajando en el teletrabajo tan propio de estos días, pues de pronto toma una revista y al abrirla observa que hay el mapa del mundo y entonces el padre decide cortar en 100 trocitos esa revista, ese mapa del mundo, los mezcla y se lo da a su hijo diciéndole: hijo, aquí tienes un puzzle, arréglalo.
pensando que de esta forma el padre iba a librarse de su hijito, librarse muy entrecomillado, todos me entienden, al menos por un par de horas. Sin embargo, al cabo de 20, 30 minutos, el niño regresa con el mapa del mundo perfectamente arreglado y pegado. El padre no se lo podía creer y le pregunta: hijo, ¿cómo has logrado arreglar tan rápido este mapa? Y el niño le responde: papá, yo no sabía lo que tú estabas mirando, pero cuando tú mirabas el mapa del mundo, yo lo único que veía por detrás era un papá, una mamá y sus hijos. Yo me dediqué a arreglar esa familia y después le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. La familia es esa institución a la que Dios eleva al rango de institución garante del desarrollo de las civilizaciones. En Génesis 12, bajo el pacto abrahámico, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento Dios estaba decretando que la institución de la familia iba a ser la única institución garante del desarrollo y del progreso de las civilizaciones. Por eso la familia, hoy más que nunca, en tiempos de tempestad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de falta de identidad o de confusión en cuanto a la misma, la familia se constituye en la institución garante de todas esas verdades troncales y realidades sin las cuales el ser humano no puede sobrevivir. De manera que aquí vemos ya la tremenda importancia que adquiere la familia como una de esas dos instituciones que garanticen el poder ofrecer a este mundo esa verdad y esa esperanza. Referido a la iglesia, otra anécdota: una niña, en medio de esta situación de tanta incertidumbre, de pronto en la noche tuvo una pesadilla y se levantó llorando. Su mamá se acercó rápido y la abrazó, y mientras la abrazaba le decía: hijita, no te preocupes, Dios está siempre contigo. Y la niña, con esa locuacidad e ingenuidad que a veces tienen los niños, le respondió: sí, mamá, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. Miren qué interesante. Con piel sobre él. Tú y yo, los cristianos, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Dios no se sirve de ángeles para mostrar su amor, para mostrar su verdad y su esperanza a este mundo. Se sirve de su cuerpo, que somos tú y yo. Cuando abrazas a un amigo, a un familiar, a alguien que pasa por problemas, es Dios quien abraza. Cuando traes una palabra de consuelo, de ánimo o de aliento, es Dios quien consuela, anima y alienta, porque la Iglesia de Cristo tiene el alto papel de constituirse en el cuerpo de Cristo. Las manos, el rostro y los pies para traer verdad y esperanza a este mundo. Bien, estamos viendo que esa tempestad donde el mundo navega a la deriva y a la incertidumbre necesita de las anclas de la verdad y de la esperanza. Sí, porque soplan vientos contrarios, soplan vientos difíciles. Y esto nos lleva también a esa parte de la Biblia narrada en Primera de Crónicas, capítulo 21, donde se nos cuenta cómo David, al querer censar al pueblo, y por lo tanto al fijar sus ojos más bien en todo su poderío militar, deja de mirar a Dios como el garante de su estabilidad y Dios lo castiga con una plaga que mata más o menos a unas 70.000 personas. Pero dice la palabra que Dios se arrepintió en su corazón, utilizando ese antropomorfismo que le atribuye a Dios cualidades humanas para ayudarnos a entender. Dice
que Dios le dijo al ángel de Jehová que detuviera la matanza, y el ángel de Jehová se detuvo en un lugar que no era otro sino la era de Ornán el Jebuseo. En aquella era donde se detuvo el juicio y donde comenzó la misericordia de Dios, es donde años más tarde se erigió el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén y las posteriores sinagogas y las posteriores iglesias fueron erigidas en su inicio sobre la era de Ornán el Jebuseo. No todos estamos familiarizados con los usos y costumbres agrícolas, pero la mayoría supongo que saben para lo que sirve una era, sobre todo en aquellos tiempos. A la caída de la tarde, cuando el viento, que en el crepúsculo, ese intervalo donde el sol se va y llega la noche, empezaba a soplar, los israelitas acudían a la era y entonces trillaban el trigo, lo lanzaban al aire, a ese viento contrario que soplaba. Y ese viento contrario tenía la particularidad de separar el trigo de la paja. El trigo caía y la paja se la llevaba el viento. Es muy significativa la analogía con los tiempos contrarios. Estos vientos difíciles van a separar realmente en la era que es la iglesia lo que es paja y lo que es trigo. Estos vientos contrarios van a provocar que se revele lo auténtico, el cristianismo real, no tanto el religioso, no tanto el cristianismo de cumplimiento de leyes, sino el cristianismo del corazón, el auténtico y el verdadero. Por eso los vientos contrarios van a revelar lo que es auténtico. Llega el tiempo de la familia y esta tiene que ser auténtica. Llega el tiempo de la iglesia y esta tiene que ser auténtica. De manera que vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la esperanza, como esas anclas que han de sostener la estabilidad de nuestras vidas. Y cuando hablamos de la verdad, queremos recordar algo bien interesante de esta vieja Europa que se nos derrumba y que está siendo destruida en todo lo que tiene que ver su cultura, con su cultura judeocristiana. Fíjate qué interesante que hay un principio que dice que la verdad genera riqueza. La verdad genera riqueza. Resulta que cuando en la vieja Alemania un oscuro monje en una celda de su monasterio, la palabra se le revela en ese versículo de Romanos que dice: mas el justo por la fe vivirá. Ese hombre, Lutero, una de las primeras cosas que hace es traducir la Biblia al alemán, a la lengua vulgar. Eso era un sacrilegio en su época. La Biblia solo podía ser traducida al latín, o bien leída en sus lenguas originales griego y hebreo. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, sucede algo bien interesante. El virus de la palabra de Dios comienza a llevarse a la vida diaria del vulgo, a la vida diaria del pueblo llano. La palabra que antes solo estaba reservada a la casta sacerdotal y al estudio en los monasterios y a la predicación en las lenguas vernáculas, de pronto pasa a impregnar la vida del pueblo llano. Y poco a poco el virus de una ética de vida, poco a poco el virus de la verdad va traduciéndose en una ética que provoca que la sociedad comience a responsabilizarse en valores y en normas que no venían sino de la ética de los 10 mandamientos, la ética de la honradez.
eso generó riqueza. ¿Por qué la verdad genera riqueza? Pongamos el ejemplo del asunto de la leche. Recuerdo que en una conversación reciente con nuestro buen amigo el pastor Marcos Zapata, él nos comentaba este hecho. En los países de tradición protestante, donde la ética de la palabra de Dios, el virus de la ética de la palabra de Dios permeó la vida cotidiana del pueblo llano y de las gentes, esto provocó una ética del trabajo. De manera que en muchos de esos países hace años tú ibas a comprar 1 litro de leche y en muchos lugares en el campo había una mesa con la leche recién ordeñada de la mañana y una cestita donde uno al llegar simplemente tomaba el litro de leche y depositaba el importe. No hacía falta que hubiera nadie allí porque todos asumían que si se llevaban 1 litro de leche estaban obligados a depositar el importe. Había una ética emanada de la palabra que se traducía simplemente en cumplir con las normas, con las leyes y con un sentido común y con una ética fundamental que emanaba de la palabra. En otros países, mayormente del sur de Europa, esto no ocurría. La lengua, es decir, la Biblia, no llegó al pueblo llano hasta mucho más tarde, y en muchos países del sur de Europa se instauró una cierta picaresca, de manera que en muchos de estos países la persona iba a tomar el litro de leche y si no había nadie por ahí que lo viera, se iba y no depositaba el importe, o depositaba menos del importe, o se llevaba 2 litros de leche y pagaba 1. La ética de la picaresca. Entonces, en estos países se hacía necesario que hubiera una persona para comprobar que quien llegaba efectivamente tomaba el litro de leche, pero pagaba el importe. Al tener que poner a una persona que vigilara la honradez de los ciudadanos, hubo que encarecer un poquito el litro de leche, costaba un poquito más. Claro, bajo esa misma regla de 3, ya nadie estaba seguro, por la picaresca, de si realmente lo que había en el contenido era 1 litro de leche. Y entonces había que poner otras personas que en el proceso miraran si realmente esa botella contenía 1 litro de leche o venía quizá adulterada con agua. Con lo cual, al tener que fiscalizar ese proceso, se necesitaban más personas para comprobar eso, con lo cual el litro de leche volvía a encarecerse otro poquito. ¿Se dan cuenta? La verdad genera riqueza. La mentira, el engaño, la picaresca genera pobreza. Eleva el precio de las cosas. La corrupción genera pobreza. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde la corrupción se ha institucionalizado hasta tal punto que la mentira está generando pobreza, caos y muchas de las desgracias a las que hoy asistimos. La Biblia es muy clara en este sentido. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, frente a ese ambiente o frente a ese espíritu de corrupción, nos toca la limpieza. Y frente a ese ambiente de incertidumbre o frente a ese espíritu de temor, nos toca la valentía. Frente al ambiente de corrupción, nos toca limpieza. Frente al ambiente o al espíritu de temor, nos toca valentía. Vamos con la limpieza. Ponemos la ilustración para ello del armiño. Muchos conocen el armiño, es un animal que habita prácticamente en toda Europa y cuyo pelaje en invierno se vuelve de un blanco purísimo. Es uno de los animales cuya piel es más apreciada por el tono blanco, inmaculado, que adopta en invierno. ¿Qué se hace para cazar un armiño? Y esto es real, así se caza un armiño. El cazador
sale con sus perros de buena mañana y va con una bolsa llena de porquería, de desperdicios, de suciedad. Se acerca a la cueva del Armiño y cuando amanece, sale a buscar comida. El cazador llega poco después y vacía el contenido de esa basura frente a la cueva del Armiño y suelta a los perros. Los perros se van tras la pista rastreando el olor del Armiño y cuando siente cerca los perros y el peligro, corre a refugiarse a su guarida, a su cueva. Cuando el Armiño llega a la entrada de la cueva y la ve llena de suciedad, se niega a entrar. ¿Saben qué hace? Se da la vuelta y se enfrenta a los perros porque prefiere morir limpio a vivir sucio. La naturaleza es sabia, queridos amigos, y nos da grandes lecciones que en el orden natural tenemos que saber aplicar al orden espiritual. Frente al espíritu de corrupción, frente al ambiente de corrupción, tengamos limpieza. Por eso, en muchos países de Europa, los jueces, los magistrados, cuando tienen alguna gala, algún acto especialmente solemne, llevan una piel de armiño llamada esclavina, aquí, sobre sus hombros, para simbolizar que esa misma pureza y esa misma integridad tiene que presidirlos en todos sus actos. De manera que frente al ambiente de corrupción, los cristianos somos llamados a mostrar limpieza. Los cristianos somos llamados a mostrar integridad, la ética de la verdad. Y frente a ese ambiente de temor, de miedo, frente a ese ambiente donde podemos estar paralizados. Recuerden que la palabra habla del enemigo como león rugiente, que está ahí esperando y buscando a quien devorar. El rugido del león tiene el propósito de paralizar a la presa de miedo para poder devorarla. Frente a ese ambiente, frente a ese espíritu de temor, Dios nos llama a la valentía. Les cuento algo respecto al tejón. Os he hablado del armiño para simbolizar el concepto de limpieza e integridad. De lo natural, vamos a lo sobrenatural. Y ahora les cuento acerca del tejón. El tejón es un animal que no es precisamente reconocido por la calidad de su piel, pues tiene otra característica mucho más sobresaliente. Y recuerden que en el tabernáculo, la tienda, que era el tabernáculo, esta estaba dividida, como saben, en el lugar santo y en el lugar santísimo, ambas estancias separadas por el velo, y eso tenía varias cubiertas. Una de ellas era azul, simbolizando la gloria celestial, otra era roja, simbolizando la sangre de Cristo. Pero la última piel que recubría a la vista de todos el tabernáculo era una piel de tejón. ¿Por qué de tejón? Porque el cristianismo nos exige valentía. La característica principal del tejón es que es probablemente el animal más valiente del mundo. Usted puede ver en YouTube vídeos donde un tejón, un animal pequeñito ciertamente, se enfrenta a leones para defender a sus crías. Usted puede ver en YouTube un tejón enfrentándose a una serpiente cobra para defender a los suyos. Y la cobra lo muerde, el tejón,
y le inyecta el veneno absolutamente letal. Se ve como el tejón cae entre estertores y aparentemente se queda inerte, como muerto. Pero por un increíble sistema inmunológico, a los pocos minutos, el tejón recobra la conciencia, se abalanza sobre la cobra y la mata. Es probablemente uno de los animales más valientes del mundo. Y los tomamos, tanto al armiño como al tejón, como una hermosa analogía para ilustrar que los creyentes tenemos que tener limpieza, tenemos que tener integridad y tenemos que tener valentía frente a este ambiente de corrupción, frente a este ambiente de temor en el que estamos instalados. Y efectivamente, para poder transmitir las anclas de la verdad y de la esperanza, para poder militar tanto en nuestra responsabilidad familiar como en nuestra responsabilidad eclesial, atendiendo a que estas son las dos únicas instituciones, venimos diciendo, que pueden garantizar las dos anclas que el ser humano necesita, de la verdad y de la esperanza. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por ser cristianos que estemos bebiendo de la fuente, que es la palabra de Dios, y no del ambiente de este mundo. Para eso, tenemos que ser personas bien arraigadas y fundamentadas en la verdad. Todos recordamos, sin duda, la historia de Marta y María. En aquella época, la hospitalidad oriental, aún hoy, exigía que al invitado había que atenderlo con máximos honores. Marta se afanaba, se preocupaba, probablemente pensó en el lebrillo para lavarle los pies a Jesús cuando entraba, probablemente pensó en arreglar, limpiar la estancia, poner las viandas necesarias, acomodar todo perfectamente. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? No, ¿verdad? No era malo. De hecho, lo que hacía Marta era bueno. Respondía a la bondad y a la hospitalidad oriental. Pero saben, las personas que no son creyentes tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Usted y yo, los que formamos parte del pueblo de Dios, tenemos el listón un poquitito más elevado. Tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, sin duda, pero no era lo mejor. ¿Recuerdan qué era lo mejor? Lo mejor era sentarse a los pies de Jesús, porque no hay lugar más alto, ni lugar más grande que estar a sus pies. Esto nos ilustra, queridos amigos, que lo bueno puede ser hacer muchas cosas, trabajar en la obra, pero lo mejor no es trabajar en la obra, sino, en todo caso, sentarnos primero a los pies del Señor de la obra. Presencia de Dios. Porque no nos toca escoger lo bueno, sino que nos toca escoger lo mejor. Y lo mejor es beber de la fuente. Aprender a sentarnos en su presencia. Y en este sela impuesto que el gobierno nos impone por la pandemia del coronavirus y para frenar su expansión, en este sela impuesto nos toca aprender a pararnos, a reflexionar y a sentarnos a los pies de Jesús para ser nutridos de la fuente y no del ambiente. Recuerdan que el tabernáculo, lo hemos mencionado, tenía dos partes. Una era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Bueno, el lugar santo viene siendo tipo de la vida en la iglesia. Dentro del lugar santo había 3 muebles. Uno de ellos era el altar del incienso, sobre el que continuamente se quemaba el incienso, que ya subía como olor agradable a Dios, símbolo del pecado que había sido expiado.
El incienso en el Nuevo Testamento es comparado a la vida de oración de los santos. Otro de los inmuebles que había en el lugar santo era una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo de Israel, hablándonos de la comunión y de la unidad del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Y finalmente estaba el candelabro. Aquí tenemos uno. Era un candelabro de 38 kilos de oro puro, labrado a mano, símbolo de Cristo como la verdad, símbolo de Cristo como la luz que tiene que guiar nuestras vidas. De forma que el lugar santo es tipo de la iglesia. ¿Ustedes creen que el lugar santo era bueno? Claro que era bueno. Pero ¿saben algo? No era lo mejor. Lo mejor estaba cuando, traspasando el velo del templo, recuerden que el lugar santo solo la tribu de los levitas tenía el privilegio y la responsabilidad de entrar para ministrar. Pero al lugar santísimo solo una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, para expiar los pecados de ignorancia del pueblo, solo el sumo sacerdote podía entrar. El lugar santo, que es tipo de la vida de la iglesia, es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor se encontraba cuando, traspasando el templo, llegábamos al arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios. ¿Ustedes creen que ir a la iglesia es bueno? Y ahora, con las restricciones, no podemos asistir, pero estos medios que tenemos, las redes sociales, nos acercan, ¿no? Y podemos hacerlo de otras formas. ¿Ustedes creen que ir a la iglesia cuando se puede es bueno? Por supuesto que sí. Pero ¿saben algo? No es lo mejor. Lo mejor es que aprendamos, en primer lugar, a buscar a Dios en nuestro propio tabernáculo privado. Y ese tabernáculo privado se encuentra en el hogar, donde cada día, en el desierto de esta vida, al igual que en el desierto del pueblo de Israel, ellos recibían diariamente el maná de buena mañana y tenían que salir a buscarlo. No podían recoger provisión para el día siguiente porque criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Cada día tenían que buscar el maná que les proveyese el alimento espiritual necesario para caminar por el desierto de esta vida. Y en el desierto de esta vida, en el desierto de esta sociedad que sufre la pandemia, que sufre la corrupción, que sufre la posverdad, que sufre la destrucción de la cultura judeocristiana, usted y yo necesitamos entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo privado. Solo ahí podemos obtener la paz, la fortaleza, el ánimo y las fuerzas necesarias para ser capaces de enfrentarnos a esta sociedad y para ser capaces de tener la suficiente fuerza, gozo, paz y ánimo para poder darlo a otros, para poder ser transmisores de esa verdad, de esas dos anclas que venimos mencionando, la verdad y la esperanza. Y ese es el primer paso, para que estemos listos, para que no seamos paja que los vientos contrarios puedan arrastrar, sino trigo limpio que permanezca. Para eso tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios, a buscar lo mejor y no lo bueno. Finalizamos comentando la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes la conocen bien. Había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. De forma que las imprudentes, cuando observan que no les va a quedar aceite suficiente para mantener la llama encendida, les quieren pedir a las prudentes, pero estas, con mucha prudencia, les dicen que no, que mejor se van a buscar, no sea que les falte a ambos. Y efectivamente,
Mientras las imprudentes van en busca del aceite, llega el esposo y se cierran las puertas. ¿Ustedes creen que al inicio las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, tenían luz en sus lámparas? La respuesta es sí. Las 10 tenían luz. ¿Sabe por qué, amigo? Porque la luz es aquello que Dios nos otorga por el milagro de su gracia divina, sin que nosotros lo mereciéramos. Las 10 vírgenes tenían la luz, otorgada por gracia. Pero la responsabilidad para mantener la llama encendida era de cada una de ellas. Dios nos otorga la luz, pero es nuestra responsabilidad proveernos el aceite necesario para que la lámpara siga encendida. ¿Se dan cuenta? Las lámparas orientales, las más pobres, eran hechas de barro tosco. Tenía un pequeño depósito, un cierto embudo del que salía una mecha de trapo. Mientras la mecha se mantenía impregnada de aceite, producía llama. Pero cuando la mecha ya no tenía aceite, la propia mecha empezaba a quemar y producía humo, humo de críticas, humo de religiosidad, humo de personas secas que solo atienden a leyes, a tradiciones y a religiosidad vacía. Por eso, tu lámpara y la mía, que tiene una luz que un día nos fue otorgada por la gracia divina, somos tú y yo los únicos responsables de proveernos el aceite necesario para que la llama siga encendida, para que seamos capaces de ofrecer luz, verdad y esperanza a este mundo. Y ese aceite solo se obtiene en la presencia de Dios. Ese aceite solo se obtiene a los pies de Jesús. Por eso, queridos amigos, finalizamos esta charla, que digamos en 2 entregas por la duración hemos estado desarrollando. Nunca se olviden de que en esta sociedad que se derrumba, los únicos que pueden recoger los escombros son 2 instituciones, una de ellas con carácter eterno, la otra con carácter temporal, pero garante de las civilizaciones, que son la familia y la Iglesia. Las 2 únicas que pueden ofrecer, las 2 anclas para que en el mar embravecido nuestras vidas tengan estabilidad. Y esas 2 anclas son la verdad y la esperanza. Pero para poder ser sal y luz, para poder ofrecer verdad y esperanza y poder constituirnos en familia o en iglesia, necesitamos a nivel individual acudir a la fuente y no al ambiente. Necesitamos a nivel individual proveernos el aceite necesario, el maná. Por eso, en estos tiempos tan complicados, estamos moralmente obligados, los cristianos, a buscar a Dios cada día, a beber de su presencia, a beber de ese agua eterna, a sumergirnos cada día en la palabra de Dios, que no es antigua, que no es moderna, pero que sí es eterna, y a recibir ahí las claves para una vida en victoria, a recibir la fortaleza, la unción y la capacidad de ser sal y luz en un mundo que no alberga mucha esperanza. La capacidad de ser o de ofrecer efectivamente la verdad y la esperanza. Salmo 43, verso 3. Lo hemos mencionado en la primera parte. Envía tu luz y tu verdad. Estas me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Que Él os bendiga, amigos, que sepamos mantenernos firmes en los tiempos que corren
y darnos cuenta de que separados de Él nada podemos hacer. Que Él os proteja, que Él os bendiga y que nuestra esperanza esté siempre depositada en su presencia. Hasta pronto, amigos.